Buenas tardes. Hoy vamos a terminar el tema de diseño entidad-relación y empezaremos el tema de traducción a modelo relacional. Vamos a terminar lo que es el modelo entidad-relación. Vamos a introducir qué es el modelo entidad-relación extendido y vamos a dar el tema siguiente de modelo relacional y cómo traducir el modelo entidad-relación a un modelo relacional. Hasta ahora habíamos visto qué son las entidades. Las entidades las dibujamos con rectángulos y son cosas. Estuvimos discutiendo, pues, por qué no poner, por ejemplo, estuvimos viendo en algunos ejemplos, como por ejemplo, sí, el diseño de un sistema de información para una universidad. Estuvimos discutiendo por qué los atributos de asignatura no deben estar en alumno, porque si luego tenemos muchos alumnos para una asignatura se repetía la información muchas veces. ¿Por qué los datos de alumno no tienen que estar en asignatura? ¿Por qué tienen entidad propia? Y también vimos las relaciones que las ponemos con un rombo entre entidades. Los atributos los ponemos en elipse. Tanto las entidades como las relaciones pueden tener atributos. También estuvimos viendo los atributos compuestos como dirección o los atributos multivalorados con dos elipses. También vimos que podíamos tener relaciones de una entidad consigo misma, como un profesor que supervisa a otro profesor supervisado. En ese caso, ponemos etiquetas o labels a las líneas que unen la relación con la entidad. En este caso, dos veces. También vimos que podía haber relaciones ternarias, como imparte, porque un profesor imparte una asignatura en un aula. Perfecto. Estuvimos viendo además las restricciones de cardinalidad y de participación. Las de cardinalidad son uno a uno, uno a muchos o muchos a muchos. Por ejemplo, cuando se nos dice un profesor solo puede tener un supervisor, pues aquí o ponemos una flechita o ponemos un 1. Sin embargo, un profesor supervisor puede supervisar a varios profesores. Pues al otro lado no ponemos flechita o ponemos una N. Para el lado de supervisado es la relación de cardinalidad es a muchos, por el lado de supervisor a uno, porque solo tenemos un supervisor, aunque podemos supervisar a varios. También os recuerdo que, por ejemplo, la relación entre personas con países, podemos tener varias relaciones. Una persona reside en un país, nace en un país, paga impuestos en un país, pueden ser incluso relaciones distintas. Pero en particular, nacer es una relación uno a muchos porque una persona solo nace en un país, aunque en un país, hacia el otro lado es a muchos, pueden nacer muchas personas. Bien, entonces vimos que es lo mismo poner la flechita que la cardinalidad a 1. En el caso de las ternarias, a modo de repaso, os recuerdo que en este caso la relación hacia aula es a 1 porque a una pareja profesor-asignatura solo le corresponde un aula. Si en nuestro modelo las cosas funcionasen de otra manera, las que nos corresponden dos, por ejemplo, un aula de informática y un aula de teoría, tendríamos que quitar esta flechita, ya no sería a 1. Sin embargo, hacia los otros lados son a muchos, porque, por ejemplo, hacia profesores a muchos, porque una pareja asignatura-aula pueden haber varios profesores, ¿vale? O a una pareja profesor-aula puede haber varias asignaturas. Por eso es a muchos hacia profesor y hacia asignatura. Yo en el mismo aula puedo impartir bases de datos y en el mismo aula puedo impartir, el mismo profesor, también TP1, con lo cual a este lado también es a muchos. Luego veremos en la traducción a modelo relacional
como cuando una relación ternaria tiene al menos dos a muchos, entonces tendrá relación en el modelo relacional y, por lo tanto, tabla en la implementación. Sí que en este caso te hará falta al final una tabla imparte con la clave de profesor, la clave de asignatura y también habrá que añadir la clave de aula, aunque la clave de aula no estará subrayada, no formará parte de la clave primaria porque hacia aula la cardinalidad es A1. Luego vamos a ir paso a paso describiendo la metodología para las relaciones, para convertir el modelo entidad-relación a modelo relacional. También vemos las restricciones de participación total o parcial, que se representa poniendo una o dos rayitas. Si nos dicen un alumno se puede matricular en varias asignaturas, pero al menos en una, se puede poner de varias maneras. Una es la restricción de participación total, que es poner dos líneas en lugar de una. Esto significa que al final si matrícula tiene tabla, que parece que sí, porque hay al menos hay dos a muchos. Un alumno se puede matricular en muchas asignaturas y en una asignatura se pueden matricular muchos alumnos. Cuando yo aquí tengo un alumno, Pepe, tiene que estar en la tabla de matrículas al menos una vez. Eso es lo que quiere decir estas dos rayitas. ¿Vale? Mucho cuidadito que esta restricción, vuelvo a repetirla, un alumno tiene que estar al menos una vez en matrícula, es decir, tiene que estar matriculado en al menos una asignatura. Esa restricción, cuando lo pasemos al modelo relacional y pongamos la relación matrícula, esa restricción se perderá en el modelo relacional y habrá que añadirla a una lista de restricciones. La entrega de un diseño de bases de datos, diseño lógico de bases de datos, será el modelo relacional más esa lista de restricciones que no viene reflejada en el modelo. ¿Vale? Bueno, también vimos la participación mínimo-máximo, que viene a ser un alumno, cuando ponemos entre paréntesis, si no ponemos paréntesis es la cardinalidad y es un solo número, que también puede ser si es a uno o flechita, si es a muchos, pues no se pone nada. O entre paréntesis es otra cosa, no es cardinalidad, es participación mínimo máxima. También es muy sencilla, imaginamos que sí, vamos a tener tabla de matrículas. Significa que cada alumno tiene que estar al menos una vez en esta tabla, pues porque está matriculado en al menos una asignatura, pero puede estar, imaginaros que solo os permiten matricularos como mucho de 10 asignaturas, pues pondríamos aquí un 10. ¿De acuerdo? Que dice que querría decir que no puedes estar más de 10 veces en esta tabla. Eso también formará parte de esa lista de restricciones, porque esa restricción en el modelo entidad-relación sí la podemos plasmar con esta restricción de participación mínimo-máxima, pero en el modelo relacional, ¿quién te dice a ti que Pepe esté aquí 11 veces en esta tabla, cuando esto sea una tabla? Con lo cual, como el modelo relacional lo permitirá, habrá que añadir eso a la lista de restricciones. ¿Vale? Por ejemplo, estas como mucho 10. ¿Vale? Si se pone n, significa que puedes estar muchas veces. Con lo cual, este mínimo 1 es lo mismo que esta doble raya aquí abajo, que es la restricción de participación total, y que puedes luego estar matriculado en varios, es lo mismo que poner una n aquí a la derecha con asignaturas, lo que es lo mismo no poner flechita apuntando a asignaturas, porque un alumno puede matricularse en varias asignaturas. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, un profesor puede impartir entre 0, pero nos dice el rector que es una regla de la universidad, como mucho 6 asignaturas. En esta tabla de imparte, que es muchos a muchos, pues por ejemplo Luis, el profesor que os habla, podría no estar, porque podría no impartir ninguna asignatura, podría dedicarme solo a la investigación, pero o puedo estar una vez, o dos, o tres, o hasta 6. Si estoy 7,
la base de datos no sería una instancia válida de este modelo. ¿Vale? Cuando yo tengo aquí una tabla, añadir esa restricción, repito, a la lista de restricciones. Y asignaturas, me están diciendo que podríamos no tener ningún profesor asignado de momento, porque es mínimo 0, pero como mucho 2 veces, que significa que una asignatura como mucho tiene 2 profesores. La asignatura de bases de datos, cuando está aquí en la tabla de imparte, la tabla de imparte tendrá la clave de profesor y la clave de asignatura. La clave primaria será la unión de las dos claves. Pues esa asignatura de bases de datos podría no estar si todavía no tiene profesor asignado, o una vez, por ejemplo, solo con Luis, o 2 veces, por ejemplo, con Luis y con Virginia, que también es profesora. Pero no 3 veces, porque aquí hay un máximo 2. Si está 3 veces, esa base de datos no es una instancia válida de este modelo. ¿Entendido? Esto cómo se implementará, bueno, se añadirá a la lista de restricciones, porque el modelo relacional no lo podrá forzar, otras restricciones sí, y al final, pues quizá con trigger se podría implementar, o con una check constraint. Bien, ya hemos hecho el repaso de las importantísimas restricciones de cardinalidad y participación, mínimo máxima o total o parcial. Son importantísimas cuando hagáis un diseño a partir de un diseño de requisitos, que todas las restricciones que leáis estén plasmadas en nuestro dibujito. Nos queda todavía, para terminar los diagramas entidad-relación, contar las entidades débiles, que son las que no tienen clave primaria. Entonces, os recuerdo, porque ya vimos en el tema 1 de operaciones de álgebra relacional, vimos el concepto de superclave. Os recuerdo que una superclave son columnas que ninguna fila pueden repetir su valor. Por ejemplo, teléfono no es superclave porque podemos tener varios alumnos con el mismo teléfono. Nombre no es superclave porque puede haber varios Luises. DNI quizás sí. ¿Vale? Entonces, o para asignatura podríamos tener 2 superclaves. El título, si es que es de verdad único para todas las asignaturas, o el código. ¿Os acordáis entonces de que eran las superclaves? Os recuerdo que si tenéis una superclave, que es una clave es un conjunto de atributos, y es superclave, cualquier conjunto mayor que él que la contenga también es superclave. Es decir, si título es único, título y cualquier cosa, pues también es único. Entonces las superclaves no era lo que nos interesaban, lo que nos interesaban son las claves candidatas, que os recuerdo que son superclaves irreducibles, es decir, que ningún subconjunto suyo, diferente de él mismo, es superclave. Por ejemplo, DNI y nombre es superclave, pero tiene una superclave subconjunto más pequeño que es DNI, que también es superclave, con lo cual no es clave candidata. DNI solo sí es clave candidata, DNI, nombre, pues no. Será superclave, pero no clave candidata. Puede haber varias claves candidatas. En el ejemplo de asignaturas, tanto el título como el código de asignatura pueden ser únicas. Claves candidatas son las claves únicas que se implementarán con un índice único. En el modelo entidad-relación subrayamos la clave primaria, que es una que elegimos entre el conjunto de claves candidatas, y se puede subrayar. ¿Y si hay más claves candidatas? Pues lo debemos también añadir a la lista de restricciones. Por ejemplo, decimos que el código de asignatura lo elegimos como clave primaria, pero también en la lista de restricciones, ya eso no lo representa el dibujito, el modelo entidad-relación. También podemos indicar, oye, el nombre de asignatura también es único. Eso también está luego en la lista de restricciones del modelo relacional.
y el administrador de la base de datos, cuando haga la implementación, pondrá también un índice único, tanto en código, porque es la clave primaria, es obligatorio. Al poner una clave primaria, automáticamente se crea un índice único que garantiza esa unicidad, pero también añadimos con un create index, nombre del índice, create unique index, on la tabla paréntesis, también nombre de asignatura, también garantizaremos que el nombre de asignatura es único. Si es que el diseño de requisitos nos dice que tiene que ser único. Bien, luego, entonces ya sabemos lo que es la clave primaria. Solo puede haber una clave primaria por tabla. No confundáis que pueda ser de varias columnas. Pero también puede haber otras claves candidatas. Pero ¿qué pasaría si tenemos una entidad que no tiene ninguna superclave? Pues si no tiene ninguna superclave, tampoco puede tener ninguna clave candidata, porque las claves candidatas son superclaves irreducibles. Y si no hay claves candidatas, pues no tenemos clave primaria donde elegir. Una clave primaria es una clave candidata, una de las claves candidatas. Bueno, pues en el modelo relacional eso no se puede tolerar, no forma parte del modelo relacional, pero en el modelo entidad-relación sí. Y las llamaríamos entidades débiles a las entidades que no tienen superclave, por lo tanto no tienen clave candidata, por lo tanto no tienen clave primaria. Al final, cuando lo pasemos al modelo relacional, habrá que añadirle atributos para que acabe de tener una clave primaria, al menos una superclave, clave candidata, clave única. Ahora luego veremos cómo, pero tendrá que al final os anticipo que tendrá que estar relacionado con otra entidad que le pase lo que le falte, algún atributo que le falte para que tenga una clave primaria, con una restricción de participación total en la relación y a uno hacia esa entidad que le acabe de dar algún atributo más. Luego lo veremos en el paso al modelo relacional, que en las entidades débiles habrá que añadir algún atributo para que tengan clave primaria. Pero de momento aquí, en el modelo entidad-relación no es obligatorio. En el modelo relacional sí, que tengan clave primaria. Por ejemplo, imaginemos que tenemos la entidad de canciones y los atributos que hemos identificado es que las canciones tienen un título y una duración y pertenecen a un álbum. Bueno, venga, pues álbum tiene una clave primaria muy fácil, que es el número de serie, esta es única, la subrayamos, es la clave primaria. Pero ¿y canción? ¿El título de una canción es único? Es decir, ¿puede haber dos canciones con el mismo título? ¿Qué pensáis? ¿Me decís algo por el chat? Me dice David que sí, evidentemente. No sé si conocéis la canción 13, que es un nombre de una canción que la canta Blur y también la canta, y Black Sabbath pues tiene también una canción que se llama igual, 13. Entonces, título es clave primaria en canciones. Pues no, porque puede haber dos canciones con el mismo título. ¿Y si metemos título y duración, subrayamos las dos? Título, duración, puede ser único. Hombre, pues en este ejemplo, si esta misma canción de Blur y de Black Sabbath duran lo mismo, pues da la casualidad de que no sería única la pareja título, las dos canciones se llaman 13, y resulta que además tienen la misma duración. ¿Qué pasa con canciones? Pues que no tienen ninguna clave primaria. Entonces, a eso es lo que llamaríamos una entidad débil. Es decir, si tenemos, imaginaros que luego tenemos dos canciones que se llaman igual y qué casualidad, también duran lo mismo, y tanto unas de Oasis como otra del otro álbum,
Bueno, pues no tenemos clave primaria. A eso es a lo que llamaremos entidad débil, porque entonces la pareja título-duración no es superclave, por lo tanto no hay clave candidata, por lo tanto no hay clave primaria. Cuando pasemos esta entidad débil a modelo relacional, habrá que añadirle un número de serie. Habrá que añadirlo, fijaros en el modelo que teníamos antes. Si me va para atrás. Aquí, ahora me he pasado. Bueno, aquí tenemos una restricción de participación. Esto habría que faltar aquí una doble línea, porque canciones tiene que ser de al menos un álbum. Esta línea habría que convertirla a doble línea, porque la participación es total. Una canción no puede no ser de un álbum, no la podemos no relacionar en un álbum, las canciones son todas de un álbum. Al menos uno, porque esto pondremos doble rayeta, participación total, y como mucho una, de un álbum. Antonio pregunta, ¿puede ser un single? Sí, pero pertenece a un álbum que sea un single, el que es un single es el álbum. Pero todas las canciones son de un álbum y tendremos que almacenar de qué álbum es cada canción. Y aquí abro una flechita a 1, porque al menos de 1 y como mucho de 1. Es decir, cada canción es de un álbum. Y en la base de datos tendremos que almacenar cada canción con su al menos 1, como mucho 1, es decir, un álbum. ¿De qué álbum es? Y al final el truquito será añadir la clave primaria de, en este caso, álbum, añadirle ese atributo. Si la clave primaria de álbum es de varias columnas, pues habrá que añadir todas esas, es decir, habrá que añadir toda esa clave primaria para que al final, pues aquí, ¿qué pensáis que subrayaremos? Por ejemplo, título, número de serie. Número de serie no, solo no. ¿Por qué? Porque puede haber varias canciones en el mismo álbum con el mismo número de serie. Y ya pareja, título, número de serie, pues eso ya habrá que preguntar a alguien que sepa mucho de música. ¿En el mismo álbum puede haber dos canciones con el mismo título? Pues parece que no, pues lo que subrayaremos será esta pareja. ¿Vale? Entonces, a ver si soy capaz de subrayarlo. Le voy a poner sí aquí, subrayado. Pero le tendré que añadir, repito, en el paso a modelo relacional, algún atributo más, para que acabe teniendo clave primaria. ¿Cómo representamos las entidades débiles en el modelo entidad-relación? Pues no con un rectángulo, sino con dos rectángulos. Eso significa que esto es una entidad débil. Y los atributos que ya hayamos identificado que formarán parte de la clave primaria, pero no basta porque no tienen clave primaria, los podemos subrayar con puntos suspensivos. Que significa, bueno, sí, formarán parte de la clave primaria, pero de momento canciones es una entidad débil. Aseguraros antes de diseñar una entidad débil que para algún lugar tiene alguna relación a uno hacia el otro lado y con restricción de participación total. En este caso está claro que una canción tiene un álbum. Bueno, pues de momento en el modelo de entidad de relación se puede dejar así, como entidad débil. ¿Vale? En el modelo relacional, lo primero que os contaré, que a toda entidad débil hay que identificar qué otra entidad le va a pasar lo que le falte para tener clave primaria y añadir la clave primaria a la lista de atributos de la relación canciones. Luego será una relación, todos serán relaciones en el modelo relacional. Tanto las entidades como las relaciones del modelo entidad-relación. ¿Vale? ¿Entendido qué son las entidades débiles? Pues de momento se quedan así dibujadas. Y con esto hemos terminado el modelo entidad-relación. No son solo de identificar las entidades, relacionarlas con relaciones.
sino también añadir las restricciones de cardinalidad. Son importantísimas ponerlas bien, porque eso es lo que luego determinará en el modelo relacional si tienen relación, es decir, y luego tabla la implementación o no. También las restricciones de participación mínimo máximo, muchas veces se pondrán en las listas de restricciones, aparte de las que ya da el propio modelo. Otras, las que no estén en el modelo, pues a la lista de restricciones. Pregunta David, ¿los puntos suspensivos serán para indicar los atributos que serán clave primaria? No, que formarán parte de la clave primaria. De momento en canciones no tengo ninguna superclave, con lo cual no hay clave candidata y con lo cual pues no tengo clave primaria. Título duración no es una clave única. Puede haber dos canciones con el mismo título de duración en diferentes álbumes, ¿vale? Pero cuando luego le añada algo, por ejemplo, el número de serie, título, sí será la clave primaria de la futura relación de canciones. Se pospone a resolver el que tenga clave primaria al modelo relacional, que no tiene entidades débiles. En el modelo relacional todas las relaciones tienen que tener clave primaria y si no, no es modelo relacional. Pero aquí en el modelo entidad-relación no nos imponen. Podemos tener entidades débiles. Título formará parte, pero no le basta. Título no es clave primaria. Bueno, pues hemos terminado lo que es el modelo entidad-relación. Ventajas que con un simple dibujito podemos discutir si de verdad plasma todos los requisitos del diseño de requisitos que tenga que tener nuestro futuro sistema de información. Es de alto nivel, expresa muy bien los conceptos. Al ser dibujado y gráfico, pues es muy fácil hablar, discutir. Estamos todos de acuerdo, esto cumple el modelo, este modelo cumple todos los requisitos, cada requisito donde está reflejado, se puede ver fácilmente con una visión global de todos los requisitos y favorece sobre todo la comunicación y la discusión entre diseñadores, ¿vale? Y todavía es muy rápido cambiar las restricciones o detectar errores o detectar restricciones que no estén todavía en ese modelo. Todas las restricciones que no se puedan poner con restricciones de participación mínimo máximo o de cardinalidad o participación total o parcial o también las claves primarias subrayando o con entidades débiles, sino todos los requisitos que no estén reflejados en ese dibujo a la lista de restricciones, vuelvo a repetir, que acompañen al modelo. Desventajas. Bueno, pues que esto no es implementable. A partir de este dibujito no nos podemos liar a crear tablas en el Oracle. El diseño, por cierto, es independiente de qué gestor. Podemos usar Oracle, DB2, SQL Server. El diseño es independiente de que el sistema gestor de bases de datos luego implemente la base de datos. Podría ser el propio DESWeb, el propio DES, ¿por qué no? Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Que no es implementable directamente. Hay que traducirlo primero o transformarlo a un modelo de más bajo nivel, a un modelo que sí sea implementable, que va a ser el modelo relacional. Bien, como ya lo he dicho muchas veces, por no repetirme, enseguida vamos a empezar a ver cómo traducirlo, pero antes me queda hablar del modelo entidad-relación extendido, que añade dibujar dos conceptos como el de generalización o herencia. Todos los que estáis viendo programación orientada a objetos en TP1 con Java, pues os sonará el concepto de herencia, muy parecido. Bueno, es el mismo, la relación es un. Y también vamos a añadir otro dibujito para el concepto de agregación.
Y ya con eso habremos terminado el tema de modelos entidad-relación. Bueno, empezamos con el concepto de generalización. ¿Cuándo un tipo de entidades es una generalización de otra? Bueno, pues cuando todos los atributos del padre estarán incluidos en el hijo. Lo vamos a representar con un triángulo y representa la relación es un, o si queréis, hereda de, o generaliza. Luego el hijo es una generalización, a mí me gusta también llamarlo especialización del padre, pero además luego puede tener algunos atributos especializados. Por ejemplo, si tenemos personas, tienen ya unos atributos que tienen todas las personas, como nombre, domicilio, y luego tenemos otras entidades como alumnos, profesores, pues resulta que son personas. Podemos o bien repetirles todos los atributos de alumnos y de profesores, o bien poner este triángulo invertido que significa es un, que es la relación de herencia, y alumnos, pues tiene todo lo de personas, no le voy a repetir todos los atributos que hereda por ser una persona, y además tiene un atributo especializado como tipo de acceso, o número de estudiante, o no sé, número de matrículas aprobadas, por ejemplo. ¿De acuerdo? Resulta que un profesor, pues también es una persona, puedo directamente generalizarlo. ¿Esto es modelo entidad-relación? ¿Sí o no? No, es modelo entidad-relación extendido. Es un EER, Extended Entity Relation. Y por último, tenemos otro concepto importante en el modelo entidad-relación extendido que nos permite agregar varios conceptos en, entre comillas, un montón de entidades y de relaciones, ponerlas dentro de un rectángulo y ser tratado como una entidad. Anda, ¿y esto para qué sirve? Bueno, pues os introduzco el problema primero. El problema es que el modelo entidad-relación puede relacionar entidades con entidades, pero no puede relacionar entidades con relaciones. Vamos a ver un problema. Si queréis hacer algo parecido, igual lo que hace falta es hacer una agregación. Por ejemplo, tenemos una liga. Da igual que sea la de fútbol, la de baloncesto, la que más os guste. Pero en una liga, pues hay partidos. Allí, por un lado tenemos los equipos, pues los clásicos, ¿no? Real Madrid, el Atleti, el Barça. Una lista de 20 equipos que en la liga. Muy bien. ¿Qué hacen los equipos con otros equipos? Pues jugar partidos. Entonces podemos hacer la relación juega, donde está relacionado doblemente, uno con la relación con la etiqueta local y con la etiqueta visitante. Con lo cual en el juega tendremos parejas de equipos, por ejemplo, pues no sé, un partido que haya habido hace poco, el Barcelona-Valencia, ¿no? Son parejas de equipos y luego además resulta que en esa relación que empareja equipos, juega, además hay un resultado. Además, para esa pareja de equipo local, equipo visitante, también vamos a poner que tiene un árbitro. Por eso esto es una juega, parece que es una relación ternaria, dos lados hacia equipo local y visitante y uno hacia árbitros. ¿Entendemos por qué aquí abajo hay un 1? Porque la restricción de cardinalidad de juega hacia árbitros es a 1, porque a pareja local visitante, equipo local, equipo visitante, solo le corresponde un árbitro, según dice este modelo. En árbitros podría ser una doble raya. Eso significa otra cosa, Javier. Si me pones una doble raya de árbitros y juega, significa que
todos los árbitros tienen que estar en al menos en un partido. En juega tiene que aparecer cada árbitro al menos una vez. Eso significa la restricción de participación total. ¿Vale? O sea, una doble raya no es lo mismo que el unito, o una flecha. El uno y la flecha es lo mismo. Pero la doble raya no. La doble raya es lo mismo que una participación mínimo cero. Y ahora, pues bueno, habrá que preguntar al experto en la liga. Para ser árbitro, para estar en la tabla de árbitros tienes que estar en juego al menos una vez. Que sí, doble raya. Que no, raya sencilla. Aparte, yo no sé si esto refleja realmente el modelo real, porque en el modelo real aquí dice que solo hay un árbitro, se refiere al árbitro principal, claro, porque luego hay varios árbitros secundarios. En este modelo solo hay un árbitro principal. Eso dice este modelo. Bueno, hasta aquí perfecto. Pero el concepto de partido lo tenemos almacenado en Juega. ¿Tendrá tabla? Pues claro que sí, porque hay al menos 2 a muchos. Pero ahora me añaden más restricciones. Cada partido tiene un patrocinador. ¿Vale? Pues puedo tener patrocinadores, tienen entidad, porque son empresas que pagan. Pero ¿con qué relaciono el patrocinador? ¿Con árbitro? No, porque un patrocinador no patrocina un árbitro. A un equipo, no, porque cada partido tiene un patrocinador. ¿Con qué? ¿Con juega? Vale, pues aquí viene lo que os decía. Yo no puedo relacionar una entidad con una relación. Las relaciones solo relacionan entidades con entidades, no entidades con relaciones. Pues grave problema. Tenía que haber puesto la entidad partido o triquiñuelas, a esto lo que llamamos agregación. Ya lo resolveré luego cuando lo pase al modelo relacional, pero al final sí que tendré una tabla de partidos, claro que sí. Venga, pues el concepto de agregación consiste en todo el concepto de partido, que es la relación entre equipos con equipos y que además tiene un atributo resultado. Lo pongo todo dentro de un rectángulo, que es lo que se llama una agregación. Le pongo incluso un nombre, esta agregación es el concepto de partido. Y así ya lo puedo relacionar con otras entidades. Ahora sí que digo que un partido lo anuncia una empresa, el patrocinador, y lo arbitra un árbitro. ¿De acuerdo? Al final, ¿cómo resolveremos esto para traducirlo a modelo relacional? Pues ya lo veremos luego. Por supuesto que tendrá algo parecido a una tabla. Con esto hemos terminado. Bueno, podríamos hacer un ejercicio. Para hacer el ejercicio, mi consejo que os descargáis el programa DIA, aunque también podéis utilizar herramientas Case y demás. DIA permite dibujar pues, entidades, relaciones, flechitas, dobles líneas. Vamos entonces a ver un ejemplo de diseño de requisitos. Como no tengo mucho tiempo, no lo voy a dibujar de cero, lo tenemos resuelto, pero vamos a ver cómo lo iríamos dibujando. A ver, un sistema de información para una autoescuela que tiene sucursales con una serie de número, dirección, ciudad, teléfono. ¿Esto qué es? Bueno, pues esto es una entidad con una serie de atributos que los tenéis aquí ya dibujados. Nos dicen que el número de sucursales es único, pues lo dejamos ya subrayado, sí que tiene clave primaria. Maravilloso. ¿Vale? Cada sucursal es, digamos, cada tienda. Sigo leyendo. Un coche de prácticas pertenece siempre a la flota de una o dos sucursales. Aquí vemos que hay algún tipo de relación entre los coches y las sucursales. Y dice que pertenece a una o dos sucursales. Esto habrá que representarlo en el modelo. Pues lo pintamos.
añadimos la entidad coche y la tenemos que relacionar con sucursales. Aquí sí que ponemos las dos rayitas porque un coche tiene que pertenecer al menos a una sucursal. Y como mucho a dos, nos lo están diciendo, pues lo podemos poner con una restricción de participación mínimo 1, máximo 2. En realidad, al poner mínimo 1, pues ya estoy poniendo la doble rayita. ¿Cómo preferimos que lo pongáis? Pues me da igual, doble rayita o mínimo 1, pero hay que ponerlo. Que cada coche, si esto tendrá tabla, pues al final sí, porque va muchos hacia ambos lados. Pues cada coche en esta tabla estará una vez o dos veces, ni 0 ni 3. Indicando la sucursal, o si la tiene la segunda también sucursal en una segunda línea, en pertenece, pero no en 3 líneas, porque he dicho que máximo 2. ¿Vale? Seguimos leyendo. Cada coche tiene un único profesor. Cada coche está asignado a un único profesor. Esto es súper importante. Pues vamos a ver. Habrá que añadir la entidad profesor, participación total, es decir, mínimo 1, rayita al otro lado, es decir, máximo 1. Un coche no puede no estar asignado a un profesor. No. Esto al final no tendrá tabla, pero si la tuviera, bueno, al final esto es un 1 a muchos, porque un profesor sigue, ahora veremos si puede tener varios coches, según este modelo, si no hay flechita aquí, sí. Al final, ¿qué habrá que añadir a la traducción a modelo relacional? Pues la clave de profesor al coche. El coche no es de un solo profesor, pues le añadimos la clave del profesor, un atributo más, que no tenemos aquí de momento, pero en la tabla sí se lo añadiremos. Pero de momento lo estamos dibujando. Me da igual que pongáis aquí 1,1 entre paréntesis, mínimo 1 como máximo 1, o total por aquí, que es lo mismo que mínimo 1, dos rayitas, y flechita para acá, máximo 1. Vamos a leer más restricciones y a ver cómo se pinta. A ver, aunque en ocasiones tiene como... No, a ver, estoy leyendo por aquí. De los coches se registra la matrícula, el modelo. Bueno, estos son atributos de la entidad coches. Más cosas. Cada profesor tendrá asignado como máximo un coche. No, esto lo voy a borrar porque mi modelo no lo tiene pintado. No hay flechita hacia el otro lado. Así que... Es decir, si cada profesor tiene como máximo un coche, aquí tendría que haber una rayita. Un profesor solo puede tener como mucho un coche. Como acabo de reinstalar el Mac y no sé pintar aquí una rayita, lo quito de la restricción. Si quisiéramos poner esa restricción, haría falta esa flechita. Cada profesor tiene asignado un número de sesiones de prácticas, aunque puede no tener ninguna. Esta parte, vale, pues habrá que relacionar profesores con prácticas y la participación será parcial, puede no tener ninguna práctica. Profesor con sesión. Vemos que puede no tener ninguna porque esta línea no es doble, ni tengo una participación. Si la pusiera, pondría participación mínimo 0. Un profesor puede tener 0 sesiones. Pero también aquí no hay, aquí a la derecha no hay flecha. Puede tener varias sesiones. Pero aquí hay una flechita. Una sesión sí que tiene que ser al menos 1, como mucho 1. Es decir, hay que decir, cada sesión es asignada a un profesor. Ni 0 ni 2. Ni 0 porque la participación es total, ni 2 porque aquí la cardinalidad es a 1. Creo que veis mi ratón, ¿verdad? Cuando digo aquí. Bien. Entonces, el profesor no tendrá asignado un coche. Dice, todas las sesiones son asignadas por defecto a un profesor. Eso es lo que os acabo de contar.
al menos uno, como mucho uno, es decir, a un profesor. Luego de cada profesor requerimos DNI, nombre, apellido, fechas, estos son atributos del profesor. Pero es que además hay alumnos. En la autoescuela, el profesor puede tener hasta máximo 5 alumnos. A ver si me decís por el chat cómo ponemos esta restricción. Con una restricción de... Muy bien, se dice una restricción de participación, mínimo 0, máximo 5, entre paréntesis. Que no se te olvide ponerlo entre paréntesis, que es como nos referimos a las participaciones mínimo máximas. Mientras que cada alumno tiene un único profesor. Dice uno, ¿pueden ser 0 profesores? ¿Pueden ser 2? No. Mira, tenemos aquí entre paréntesis el 0,5. Un profesor puede tener 0 o 1 o 2 o hasta 5 profesores, pero, perdón, alumnos. Si pusiéramos en esta tabla que las relaciona, no podría estar 6 veces, como mucho 5, pero sí podría no estar un profesor si de momento tiene 0 alumnos. Perfecto. A ver, que no hay ningún doble rombo. No te entiendo, Zen. ¿Por qué asigna esté dentro del doble rombo? Asignada, vale, sí. Porque ahora te lo contaré. Eso es porque sesiones entidad débil, porque los atributos de sesión, que todavía no hemos llegado a leerlo, son fecha y hora. Le falta algo para la clave primaria, que va a ser la sesión es tal fecha, tal hora, con qué profesor. Eso ya es una sesión en particular. Y el doble rondo de asignada querrá decir que utilizaré esta relación, que además te dije que tenía que ser con participación total y a uno, para añadir lo que le falte para que tenga clave primaria. Por eso le pongo doble rombo. Porque fíjate que también tienes participación total y a uno con reserva. Y esa es la otra alternativa, que la clave de sesión, la clave primaria que luego tenga la relación sesión sea o alumno, fecha hora, o profesor, fecha hora. Si nos ponen doble rondo en asignada es porque quiero que sea la que le dé la clave primaria cuando lo traduzcamos a modelo relacional. Vale, pero estaba contando que un alumno tiene al menos un profesor, doble línea, participación total y como mucho uno, flechita al otro lado, porque un alumno nos dicen tiene un profesor, no 0 ni 2. Muy bien, además cada profesor tiene hasta 5 alumnos, la ficha del alumno tiene su DNI, su nombre, su tal, profesor. Venga, pues ya vamos viendo que cada cosa la vamos dibujando en este modelo entidad-relación, donde además aquí ya sí hemos incluido restricciones de participación totales, doble línea, o si no, si solo es una, es parcial, restricciones de participación mínimo-máximo y restricciones de cardinalidad que van a ser fundamentales para ahora traducir a modelo relacional. ¿Alguna duda? No, pues con esto hemos terminado los modelos entidad-relación y vamos a ver cómo traducirlo a modelos relacional. ¿Os acordáis del modelo relacional? Lo vimos con las operaciones de álgebra relacional. Bueno, entonces en el modelo de entidad-relación, ¿qué tenemos? Entidades entre rectángulos, relaciones entre rombos, entidades débiles, dos doble rectángulo, atributos multivalorados, doble elipse. Y luego, si el diagrama es entidad-relación extendido, podemos tener generalizaciones y agregaciones.
Vale, pero eso no era implementable. Antes de implementarlo, hay que transformarlo a un modelo entidad-relación. Un modelo entidad-relación será cosas como estas. Estas son las relaciones que se las pasaremos luego al administrador de la base de datos junto con la lista de restricciones para que implemente la base de datos. Ya se instale el Oracle o el DB2 o el que más, el que tenga comprado y se líe a crear tablas. Pero nosotros en el modelo entidad relación a esto le llamamos relación. En realidad será una tabla, se implementará con una tabla. Toda relación tendrá un nombre, que será el nombre de la tabla. Abrimos paréntesis y le ponemos los atributos que serán sus columnas. En el modelo relacional sí que tenemos que tener clave primaria. O subrayamos o una sola clave primaria, pero puede ser de una o varias columnas subrayadas. Bien. Entonces, vamos a ir viendo por pasos. Primero, lo que tenemos en el modelo entidad-relación como una entidad. Paso 1, creamos una relación en el modelo relacional para cada entidad. Muy bien, ¿os acordáis del ejemplo de los alumnos? Entidad alumnos, ya teníamos los atributos entre elipses. Pues venga, relación alumnos, en el modelo relacional todos son relaciones, no hay entidades y relaciones, eso es. Por cada entidad una relación que se llame igual que la entidad y por cada atributo pues le añadimos los atributos. Si ya tenemos la clave primaria, pues la subrayamos. ¿Vale? Las asignaturas tenían un código de asignatura, título, ya habíamos elegido que la clave primaria era código, los profesores tienen también su DNI, sus aulas. Perfecto. De momento ya tengo las entidades, para cada entidad una relación en el modelo relacional. Ahora me faltará qué pasa con las relaciones. Bueno, no, antes habrá que hacer algo con las entidades débiles. Porque a las entidades débiles, antes hemos dicho que, bueno, ¿y qué pasa con los atributos multivalorados? Por ejemplo, en el modelo relacional no hay atributos multivalorados. En el modelo entidad-relación sí. Entonces vamos a decir, para cada entidad se crea una tabla nueva con los atributos multivalorados. Acordaos que el ejemplo es que el empleado podía tener varios teléfonos. Bueno, pues ahora falta añadir una relación más. Una relación que tenga los atributos del teléfono unión la clave de empleado en este ejemplo. Y se subrayan las dos. La clave primaria es la pareja empleado-teléfono, porque luego ese empleado tiene otro teléfono, pues le vuelves a insertar otra fila, mismo empleado, teléfono 2. Mismo empleado, teléfono 3. Otro empleado comparte el teléfono 1, empleado 2, teléfono 1. ¿Vale? O bien, en todo caso habrá que añadir una relación, una tabla de teléfonos, pero podría ser sin subrayar. ¿De qué dependerá? ¿El teléfono es único o no es único? ¿Puede ser compartido o no? ¿Que no puede ser compartido? Pues subrayamos solo teléfono. ¿Que sí puede ser compartido? Subrayamos las dos. En todo caso, la manera de resolver un atributo multivalorado en el modelo relacional es añadir una relación más, una tabla más en la implementación. La implementación ya sí que va a ser por cada relación chupado. ¿Vale? Pues sí que va a hacer falta tabla de teléfonos. ¿Se me escucha bien? Sí. Más cosas. ¿Qué pasa con las entidades débiles? Por ejemplo, los hijos de empleados tienen los atributos
nombre del hijo, fecha de nacimiento. Pero el nombre del hijo, Pepito, ¿es la clave primaria? Pues parece que no, porque si varios empleados tienen un hijo que se llama Pepito, ¿qué hijo es ese? Bueno, por aquí tenemos una restricción de participación total. Me falta la flechita, por cierto, apuntando a empleados, porque un hijo de empleado es de un empleado. Quizá no se ha puesto porque también tanto el padre como la madre pueden ser también empleados. En todo caso, ¿qué me hace falta añadir a la relación hijos para que tenga clave primaria? Pues me falta poner el DNI del empleado. Pues a hijos, es decir, es verdad, por cada entidad se añade una relación, estupendo, pero si la entidad es débil, a esa relación hay que añadirle algún atributo más. Y aquí la clave primaria finalmente le añadimos entonces el DNI del empleado. ¿Y qué subrayamos? Pues el atributo que hemos añadido, DNI del empleado, en la relación de hijos, pero también lo que tenemos aquí punteado, nombre de hijo. Pepito del empleado 1, eso sí que es un hijo determinado y su fecha de nacimiento que se añade, aunque no se subraya, no forma parte de la clave primaria. ¿Vale? El Pepito del empleado 2, eso también es un hijo en particular. No, y un empleado no tiene dos hijos que se llaman igual, con lo cual la clave primaria será DNI de empleado, que se lo hemos añadido para resolver que en el modelo relacional no hay el concepto de relación débil, no lo hay. En el modelo relacional todas las relaciones tienen una clave primaria. ¿Que hay otras claves candidatas? Esas no se subrayan, se añaden a la lista de restricciones. Venga, ya hemos visto las entidades, ¿no? Por cada entidad se crea una relación. Vuelvo a resumir. ¿Que hay atributos multivalorados? Otra relación más, la tabla de teléfonos. ¿Que la entidad es débil? Añadimos lo que haga falta para que tenga clave primaria, pero en el modelo relacional las relaciones tienen clave primaria. Si no, podría luego pasar que haya dos filas iguales en la misma tabla. Eso, si no hubiera clave primaria, eso no puede pasar. Entonces no sería una implementación de una base de datos relacional. No sería relacional si podíamos tener dos filas iguales. Al tener clave primaria en todas las tablas, eso no puede pasar, no puede haber dos filas iguales nunca en una tabla. Ahora vamos a las relaciones. Cuando las relaciones en el modelo entidad-relación se van a transformar en relación, pensar en tabla, en el modelo relacional. Bueno, pues todas las que tengan al menos dos a muchos. Cuando son binarias, es decir, entre dos entidades, si es muchos a muchos, va a tener tabla. Siempre os he dicho que al menos dos a muchos, tabla. Vale, pues un muchos a muchos tiene al menos dos a muchos, tabla. En esa tabla, ¿qué vamos a añadir? Es decir, tabla me refiero a que vamos a añadir una relación más en el modelo relacional. ¿Con qué atributos? La clave primaria de la relación de la izquierda, la clave primaria de la relación de la derecha. Se subrayarán las dos claves primarias. La clave primaria será la pareja clave izquierda, clave derecha. Y luego se añadirán los atributos de la relación, pero sin subrayar, fuera de la clave primaria. Bueno, luego, si hay relaciones recursivas, se deben usar roles. Vamos a ver un ejemplo. ¿Os acordáis que un alumno se puede matricular en varias asignaturas, pero en una asignatura se pueden matricular varios alumnos? Claro. ¿Esto qué es? Muchos a muchos.
esta sí que tendrá tabla. Necesitamos una tabla de matrículas. ¿Qué va a tener? La clave de alumno, el DNI de alumno. La clave de asignatura, código de asignatura. Esa unión de dos claves, las dos las subrayamos. La clave en matrícula, la clave no va a ser el DNI, porque Pepe todo eso solo se podría matricular una vez. No podríamos repetir el DNI, no, el DNI no es la clave. El código de asignatura, base de datos, por ejemplo, tampoco es clave primaria. Entonces solo podría estar base de datos una vez en matrícula, solo podría tener un alumno en base de datos. Lo que es la clave es la pareja. Pepe, base de datos. Ese no lo voy a poner dos veces. Ana, base de datos. Esa es única, no puedo tener dos veces a Ana en base de datos, ¿vale? Entonces, lo que se subraya es la pareja, la clave de alumno, unión la clave de asignatura. Y luego el atributo nota se añade y si además puede no tener nota, se pone un asterisco. Este asterisco significa que la columna cuando se implemente será nulable. Podemos no darla en un insert, puede tener un valor null o desconocido. ¿Os acordáis que se preguntaba con el SQL where nota is null? Serían todas las matrículas todavía no calificadas. ¿Vale? Y luego hay una restricción aquí. El alumno tiene dos rayitas con matrícula. Esto es una restricción de participación total. En esta tabla, cada alumno tiene que estar aquí en la tabla de matrícula al menos una vez. Eso viene de la restricción de que todos los alumnos tienen que estar matriculados al menos de una asignatura. ¿Cómo lo ponemos en el modelo entidad-relación? Con esta doble línea. En el modelo relacional nos garantiza alguien que Pepito está aquí en matrícula al menos una vez. ¿No? Vale, pues aquí ya tenemos una restricción que no está representada en el modelo relacional y se tiene que añadir a la lista de restricciones. La restricción, un alumno está matriculado en al menos una asignatura. Cuando tú implementas este modelo, nadie te garantiza que cada alumno que esté aquí en la tabla de alumnos esté al menos una vez aquí en la tabla de matrículas. ¿A qué no se garantiza? Lo que sí hay que poner... no, bueno, pues esta participación total a la lista de restricciones. Entonces, el muchos a muchos, al final, ¿qué es? Que se me ha olvidado decir una cosa muy importante. Es una tabla intermedia y dos relaciones uno a muchos. ¿Y qué son las relaciones uno a muchos? Bueno, pues las vamos a implementar, esas sí que se implementan con restricciones de integridad referencial. ¿Os acordáis de las foreign keys referenciadas a primary keys? Pues sí, aquí el DNI de alumno va a ser una foreign key referenciada a la tabla de alumnos. Es decir, cuando yo pongo una matrícula tiene que ser de un alumno que exista en la tabla de alumnos. Si no tengo el alumno no puedo matricularlo. Y el código de asignatura es una foreign key. ¿Os acordáis de las foreign key? Pueden ser, si no son nulas, bueno, en este caso no pueden ser nulas porque forman parte de la clave primaria. No pueden ser nulas. Entonces tienen que existir en la tabla padre. Cuando yo pues, matricule a Pepe, Pepe tiene que existir aquí y le matricule en base de datos o la matrícula, el código de asignatura tiene que existir en la tabla de asignaturas. Si no, no puedo matricularlo. No puedo matricular a un alumno que no existe o que sí exista en una asignatura que no exista en la tabla de asignaturas. Es decir, dos reglas de integridad referencial. Las relaciones uno a muchos se implementarán con restricciones de integridad referencial. Es decir, cuando creamos la tabla, dos foreign keys. DNI referenciada a la tabla de alumnos y otra foreign key, código de asignatura referenciada a la tabla de asignaturas. Es decir, uno a muchos. ¿Alguna duda con esto? Esas restricciones de integridad referencial en el modelo relacional se pueden añadir o bien añadir a la lista de restricciones o bien dibujar con una rayita.
¿De acuerdo? En algunos casos puede ser que añadir la clave de alumno y añadir la clave de asignatura no me dé una clave primaria, porque imaginaros que nos gusta mucho tanto la asignatura de base de datos que la queremos repetir. Entonces nos queremos matricular una segunda vez. Bueno, pues eso es más cercano a una universidad real. Un alumno se matricula en una asignatura en un curso escolar, por ejemplo, el 2019. Y como le ha gustado tanto, la quiere repetir en 2020. Vale, pues habrá que indicar que Pepe está matriculado en base de datos. Si esto fuese solo la clave primaria, no se puede volver a matricular otro curso. Bueno, pues podemos añadirle el curso y subrayarlo también. Es decir, en el caso de que al transformar la relación ponemos las dos claves primarias y esa unión es la que subrayamos, si eso no es una superclave, entonces no es clave candidata, no puede ser clave primaria, le añadimos también lo que sea para que toda relación tenga clave primaria. Que eso es un requisito del modelo relacional. Ahora vienen las uno a muchos. La solución 2 la vamos a ignorar siempre, fuera. Vamos a hacer la 1. Bueno, pues cuando tenéis una relación uno a muchos, os acordáis el ejemplo, una persona nace en un país. ¿Pensáis que hace falta una tabla para almacenar en qué país nace cada persona? Pues no hace falta una tabla. ¿Qué hará falta? Añadir a persona la clave primaria de país, que tenéis aquí subrayada, es el nombre. Bueno, llamarla si queréis nombre país o país de nacimiento. ¿No lo tienen unos atributos? Bueno, pues se le añade un atributo más, la clave de la 1. Como una persona solo nace en un país, pues le añade una columna más en qué país nace. Más una regla de integridad referencial. Oye, ese país, si no es nulo, que exista la tabla de países, eso sí. Tiene que hacer en un país que exista aquí, ¿no? En la tabla de países, no en países que no existan, XX. No me voy a meter en no reconocidos o cosas así. ¿Vale? Entonces, en uno a muchos necesitamos tabla, no con una restricción de integridad referencial, es decir, eso implementa el uno a muchos. Y si hace falta añadir este atributo. Este atributo es nulable, este atributo país de nacimiento que añadimos debe ser nulable o no nulable. ¿Le ponemos asterisco o no le ponemos asterisco? ¿Qué pensáis? Pues dependerá de si la restricción de participación es total o es parcial. Aquí es total, te dicen que las personas tienen que tener, todos tienen que estar aquí en nacida, bueno, en realidad no será tabla, pero tienes que tener al menos un país de nacimiento, como mucho uno, es decir, tienes que tener país. Pues no puede ser nulo. Pero ¿y si te dijeran, no, hay personas apátridas que nacen en el océano que pueden no haber nacido en un país? Entonces no pondríamos dos líneas aquí, pondríamos solo una. ¿Y cómo lo pasaríamos al modelo relacional? Pues aquí sí que le pondríamos un asterisco. Como es total, no puede ser nulable, pues se lo quitamos. Si fuera parcial, yo creo que sí, que hay gente que nace en el océano y son apátridas, es más, pues pondría una sola línea y sí le pondría el asterisco, que significa, vale, si tienes país, te pongo cuál es en esta columna, tiene que ser un país, eso sí que exista, pero si no lo tienes, si no has nacido en un país, pues que sea nulo, eres apátrida. Puedes no tener país de nacimiento. Bueno, aquí como hay dos líneas, chupao, no se pone asterisco, la columna no puede ser nula. Tienes que tener país de nacimiento porque lo dice este modelo entidad-relación. ¿Alguna duda hasta aquí?
¿Y qué pasa con las relaciones de una entidad consigo misma? Pues igualito. Aquí la relación supervisor-supervisado, te decía, un profesor solo puede tener un supervisor, aunque puede supervisar a varios. Esto es un uno a muchos. ¿Hará falta tabla? Hola, ¿hay alguien escuchando? ¿Hará falta tabla? Pues no, no va a hacer tabla. Viene en eco. No va a hacer tabla. Como un profesor solo puede tener un supervisor, pues le añado la clave del supervisor, que resulta que es la clave de DNI de profesor. ¿Vale? Que además es una foreign key referenciada a la misma tabla. El DNI del supervisor tiene que ser o ser nulo o ser existir ese DNI en la misma tabla de profesores porque tiene que ser un profesor. ¿De acuerdo? ¿Por qué ponemos DNI supervisor puede ser nulable? Sí, las foreign keys pueden ser nulables, pero en este caso, ¿por qué? Porque se nos obliga que un profesor tenga que tener supervisor o no. Oigo ruiditos, pero no veo nada en el chat. Hay gente que se conecta. Bueno, aquí hay una doble línea. ¿Las restricciones de participación es total o es parcial? Es parcial, puedes no tener supervisor. Pues entonces sí, columna anulable, asterisco. No es obligatorio, efectivamente. Pues asterisco. Entonces, a la hora, entonces, este uno a muchos no tiene relación, pero añade la clave de la 1, que resulta que es la misma clave de la tabla, DNI de supervisor, usamos la etiqueta supervisor, y como por aquí es parcial, la restricción no total, le ponemos como nulable. Más una foreign key, una regla de integridad referencial. Las foreign keys, os recuerdo que la columna puede ser nulable o puede no serlo también, como en el caso anterior. Y mientras que el muchos a muchos, vuelvo atrás, es una tabla y dos relaciones uno a muchos. Dos reglas de integridad referencial. Vale, pues me queda un tipo de relaciones. Entonces, venga, vuelvo atrás. Y venga, siempre que tengáis un uno a muchos, no me pongáis relación, no va a necesitar tabla. Hay autores que dicen en algunos libros que hay otra manera, que sí que es poner una tabla, una relación para el uno a muchos. En ningún caso nos va a ser, en el examen podéis casi tacharlo. Yo siempre que tengáis un uno a muchos, quiero que no pongáis tabla. Cuando en realidad estos autores pueden decir que, bueno, hay algunos casos en los que sí. Imaginaros que la relación tiene muchos atributos y entonces, y que encima pueden ser nulos y entonces tendría que añadir, imaginaos que nacida tiene un montón de atributos, no solo, bueno, la fecha de nacimiento realmente es el atributo de la persona y tendría que añadir todos esos atributos, bueno, claro, porque sí, una cosa es importante, añadiré la foreign key en la clave de países que le voy a añadir, pero los atributos de la relación también hay que añadirlos. ¿De acuerdo? Los atributos de la relación no se pueden perder. ¿Dónde van? A personas. ¿Vale? Si hemos puesto que ha nacido en una fecha, la fecha de nacimiento, ¿dónde va? A persona. Bueno, diréis, claro, es que es un atributo de persona. Si la relación tuviese muchos atributos, pues vale, pues sería un ejemplo, pero bueno, en general solo se debería hacer una tabla si se prevé que en el futuro la relación pase a ser muchos a muchos.
Si no, pues no es deseable. La solución habitual, el 1 a muchos, no necesita tabla. Se añade la clave del 1 en el donde está el a muchos. Que la relación tiene atributos, también se añaden, se recogen en la tabla del A1. Perdón, la tabla de donde hay la cardinalidad es a muchos, en personas. ¿Y qué pasa entonces? Me quedan con los 1 a 1. El 1 a 1, pues hay varias soluciones. O bien añadir la clave del de la izquierda en el de la derecha, más una regla de integridad referencial. O bien en el de la derecha en el de la izquierda, más una regla de integridad referencial. O bien, tercera solución, esa sí que a mí no me gusta nada, podéis tacharla, añadir una tabla más. Hombre, no. O hay otra cuarta solución, fusionar las dos tablas en una, pero tienen que tener el mismo sentido, la misma entidad. Hay casos en los que no. Por ejemplo, entre departamentos y empleados, oye, un empleado está en un departamento tiene varios empleados, sí, pero esa era otra relación. La relación pertenece a, pero tenemos otra relación que es dirige, donde vamos a poner, nos dicen que un departamento tiene que ser dirigido por un solo empleado, que es el jefe. ¿Verdad? Y además se nos dice que un empleado solo puede ser director de un departamento. Gracias a este unito de la derecha, lo que se nos dice es que un empleado no puede dirigir dos departamentos. No puede. Aquí pone una flecha. Esto es con un a uno. Un empleado solo puede dirigir un departamento. Y un departamento. Por cierto, a la izquierda no hay doble línea, ¿verdad? Porque la participación estatal, los empleados no tienen por qué dirigir un departamento, pueden no dirigir ninguno. Pero si dirigen, solo pueden dirigir a uno, no pueden dirigir a dos. Eso dice este unito de la derecha, o flecha aquí a la derecha. Y un departamento sí tiene doble línea, tiene restricción de participación total, tiene que tener al menos un director. No podemos tener un departamento sin jefe, sin director. Y tiene que ser un empleado y solo puede ser uno, no puede tener dos directores. ¿Vale? ¿Entendido el diseño? Está la relación dirige, no la confundáis con la de asignado a, que es asunto a muchos. Cada empleado tiene un departamento, le ponemos el código de su departamento, ¿verdad? No, esta es otra, esta es director. Vale, pues hay dos opciones. O poner en empleados la clave de departamento que dirige, o poner en departamento la clave del jefe, del director, más una regla de integridad referencial. El director tiene que ser un empleado que exista. No le voy a poner un empleado que no sea empleado. Tiene que estar en la tabla de empleados. El jefe tiene que ser un empleado. ¿Cuál os gusta más? ¿Alguien quiere comentar algo por el chat? Bueno, pues como en general aquí hay un criterio de diseño interesante, los nulos pueden causar problemas, los que estén prohibidos. Bueno, en algunos lugares pueden llegar a estarlo, pues normativas de algunas empresas donde alguien metió alguna vez la pata y dijeron, bueno, pues prohibimos los nulos. Ya hemos hablado que pueden dar a veces situaciones raras, que no es lo mismo la suma a partido del count asterisco que la media y cosas así, que ignoran nulos y cosas raras. Las funciones de columna. Bueno, entonces, en general vamos a intentar, si se puede decidir, no poner columnas nulables. Esas seguro que no dan problemas. Mientras que los nulos, si se conocen bien no pasa nada, pero si no se conocen pueden dar sorpresas. Entonces, si ponemos la clave del departamento que dirijo en empleados, eso tiene que ser nulable, porque aquí la restricción es parcial. No todos los empleados dirigen un departamento, de hecho son muy pocos.
¿Tiene sentido poner en empleados el código del departamento que diriges nulable por si no diriges? ¿O tiene más sentido poner en departamento el DNI del director, que como esta restricción de participación es total, no es nulo? Porque todos los departamentos tienen al menos un director y como mucho uno, es decir, uno, pues le pongo aquí su código y ya está, no nulable, se lo tengo que poner. Pues es mejor esta segunda. ¿Vale? Cuando hacia un lado la restricción de participación es parcial y hacia el otro lado es total, donde es total prefiero ponerle la clave de la entidad a la que es parcial. Más una regla de integridad referencial, esta flechita, esta foreign key. Que el director, por favor, en este caso no puede ser nulo, pero que exista en la tabla de empleados. Que si luego le tengo que llamar, que sea un empleado. ¿Dudas? Y si es total hacia los dos, bueno, pues aquí ya sí que el criterio de intentar que las columnas no sean nulables no funciona, pues o bien le pongo a director, porque ya es una tabla de directores, estos directores están aquí porque dirigen un departamento, y como mucho uno, es decir, uno. Y el departamento igual, tiene al menos un director, como mucho uno, es decir, uno. ¿Qué le pongo? ¿Al director el código del departamento que dirige o al departamento el código del director? Bueno, pues en este caso da igual. Una o las dos son correctas. Y si luego resulta que esa relación tuviese muchísimos atributos o por lo que sea, la tercera solución sería añadir una tabla, que esa solución a mí no me gusta, siempre me gusta cuanto menos tablas mejor, y o bien poner la clave del uno o bien poner la clave del otro. Para mí la 2 borrarla, ¿vale? Si los dos son parciales o los dos son totales, pues podéis elegir poner la clave del uno o del otro. ¿Y qué pasa con las relaciones ternarias? ¿Os acordáis de la relación imparte? Un profesor, una asignatura solo la imparte en un aula. ¿Os acordáis? Aquí tenemos un a uno. Y luego tenemos dos a muchos. ¿Cuándo va a haber tabla? Cuando hay al menos dos a muchos. Esto de aquí abajo, ¿qué es? Esto es en nomenclatura de álgebra relacional. ¿Os acordáis lo que era la proyección del DNI de imparte? Esto significa que el imparte, el DNI de imparte está contenido en el DNI de profesor. Esto es una flechita. Esto es es decir, que en imparte vamos a añadir el DNI de profesor, el código de asignatura y también la clave de aula. ¿Os acordáis que la clave primaria de aula no era solo edificio, no era solo número, era la pareja edificio-número? La clave es de 2, añadimos los dos atributos. ¿Vale? Y 3 reglas de integridad referencial. Es decir, flechita DNI, flechita que apunte a profesor. Este profesor tiene que existir. Cuando ponga que alguien imparta algo, el profesor debe existir. Código, flechita hacia asignatura. Esto es lo que quiere decir que la proyección de código de imparte tiene que estar contenido, es decir, esta sería la foreign key referenciada al código de asignatura, a esta clave primaria, a esta tabla. Y luego, ojo, edificio, la pareja edificio-num-aula, le ponéis una llavecita y una sola flechita hacia aula. Es una foreign key de 2 columnas. La pareja edificio-aula tiene que estar contenida en la tabla de aulas. Cuidadito que si me ponéis 2 flechas está mal. Si me ponéis 2 flechas son 2 reglas de integridad referencial. Que el edificio tiene que existir y que la tiene que existir. Cuidadito que eso es diferente a la pareja edificio-aula tiene que existir. Es decir, una foreign key de 2 columnas tiene que existir en la aula. Venga, y para terminar, edificio-aula
la tengo que añadir. Y si luego hubiese atributos en la relación ternaria, también las tendría que añadir, claro. Pero ¿tienen que estar subrayados? Respuesta. Solo subrayamos las claves donde hay restricción de cardinalidad a muchos. Aula es a uno, porque una asignatura a un profesor solo hay un aula. Bueno, pues aula no lo tengo que subrayar, cuya clave es edificio número de aula. Esa no forma parte de la clave primaria, porque ya dice que a DNI código solo hay un aula, DNI código ya es único. Pues luego todo esto no es superclave, sin embargo DNI código sí es superclave. Edificio es todo, perdón, superclave es todo, me refería a clave candidata. Todo esto es superclave, pero no es clave candidata. La clave candidata es DNI código, que al final va a ser la clave primaria la que subrayamos. Porque DNI código ya es superclave. ¿Entendido? Es decir, esta ternaria que es una tabla más, porque hay al menos 2 a muchos, más 3 reglas de integridad referencial. Típico error de examen, que esta regla de aquí me ponéis 2 flechitas. No, 2 flechitas no. Si acaso una pequeña llave que englobe estas 2, flechita hacia aula. Pero es una sola restricción de integridad referencial. Esto es importante. En este caso 3. Y si fuese, no hubiera al menos 2 a muchos, pues donde está la 1 que recoja la clave de los siguientes, más los atributos de la relación, más añadir las reglas de integridad referencial. Igual que cuando es A1 binario, donde tenéis el único a muchos, si solo hubiera un a muchos, no haría falta tabla. Ese a muchos recoge todos los atributos, se le añade columnas a la clave primaria y para los atributos de la relación. Más luego las reglas de integridad referencial, las flechitas. Ya bien se pongan con flechitas o ya bien me lo pongáis en la lista de restricciones con este lenguaje de álgebra relacional, me da igual. Esto significa foreign key, tiene que existir aquí en la primary key de la tabla padre. Luego hay una restricción más, a ver quién me la dice, que no está en el modelo relacional. En el modelo relacional decimos que va a haber una tabla imparte cuya clave primaria es la clave de profesor, la clave de asignatura, y luego fuera de la clave primaria tenemos que decir Luis base de datos en qué aula lo imparte. ¿Qué restricción más veis en el dibujito, en el modelo entidad-relación, que no está aquí en este modelo relacional? A ver quién me lo dice, que le pongo un positivo. Muy bien, Zeng, la restricción de cardinalidad, al menos 0, un profesor puede no impartir nada, pero como mucho 6. ¿Quién me asegura a mí que aquí que el profesor Luis no está 7 veces? Pues nadie, aquí se dice que hay una tabla, no que me restrijan a que cada profesor esté como mucho 6 veces. Vale, pues esto habrá que añadirlo también a la lista de restricciones. Un profesor como mucho imparte 6 asignaturas. El modelo relacional no lo fuerza. ¿Vale? Lo único que fuerza es que una pareja profesor de asignatura solo le pongo un aula, eso sí. ¿Por qué? ¿Cómo? Pues no pudiendo repetir profesor asignatura en esta tabla de impartición. Pero no me fuerza el que... no, pues esto, en los exámenes siempre os vamos a preguntar, hacer un modelo de relación, pasar un modelo de relación a modelo relacional y ponerme en la lista de restricciones las cosas que no estén implementadas. Aparte de estas restricciones de participación mínimo máxima, a la lista de restricciones, ¿cuáles más habría? Pues si hubiese restricciones de participación total, esas tampoco vendrían cuando en los a muchos tampoco vendrían. Si dijera un profesor, aquí es que pone que al menos 0, pero si una asignatura tiene que estar aquí al menos una vez, ¿quién me asegura que en este modelo una asignatura tiene que estar al menos una vez?
Pues nadie. Las restricciones de participación total, eso si acaso lo comentaré ya en enero, cuando acabemos la teoría de paso a modelo relacional. Como ya es la hora, voy a cortar la grabación y terminaremos el tema en enero.